Bueno, profes, un saludo a todos. Hoy los acompañamos por parte del equipo de DuApps, María Camila, que pues todos reconocen su voz, que está en este momento a nombre de Ferney. Está también nuestro compañero Luis Javier Cruz y yo, que soy Carolina Campuzano. La idea es que hablemos hoy de microlearning y empecemos a recordar un poco de qué se trata y también a hablar para todos los que todavía no se habían conectado y habían escuchado sobre este término, pues hablemos de qué es eso y eso para qué sirve. Entonces María Camila va a compartir la pantalla para que todos pues vayan viendo, si quieren vayan tomando nota. Nosotros les vamos a dar unos ejemplos también y la idea es que al final de todo esto queden ustedes con una caja de herramientas para que sepan cómo pueden diseñar una sesión de clase virtual en un tiempo específico con unos objetivos claros y que también ustedes mismos entonces empiecen a pensar con uno de sus cursos, con una de sus clases, cómo pueden entonces empezar a diseñar microsesiones. Entonces vamos a empezar recordando, vamos a hablar de qué es el microlearning y pues tenemos una definición muy corta que dice que es un aprendizaje diseñado en pequeñas unidades. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen en sus cursos y que digamos yo soy profe de sociales, entonces toda mi clase de sociales es un pastel. Entonces, el microlearning sería coger ese pastel que es toda mi clase y empezar a cortarlo por tajadas, empezar a dividirlo en pequeñas unidades y que todas estas tengan unas dinámicas propias. ¿Por qué es importante este microaprendizaje? Digamos que para nosotros, sobre todo en la virtualidad, va a ser muy útil porque en lo digital los tiempos son distintos y el microaprendizaje nos permite dividir esas clases en pequeñas unidades para que ese aprendizaje sea mucho más óptimo, para que los conceptos queden más claros, para que haya unas actividades específicas para lograr los objetivos que nosotros tengamos de aprendizaje. Y hoy entonces queremos compartirles a ustedes un paso a paso de cómo nosotros podemos entonces empezar a diseñar esos microcursos que nos van a ser muy útiles en estos tiempos, sobre todo donde nos ha tocado migrar a la virtualidad y aprender tantas cosas que seguro no teníamos como presentes para el momento. Entonces, esta clase de microlearning va a ser interesante porque, pues, primero nos va a ayudar a pensar cómo hacer un microcurso y segundo, como les digo, la idea es compartirles esas herramientas para que ustedes después lo hagan solos. Entonces, vamos a empezar con un paso a paso. Nosotros lo dividimos en cuatro y vamos a empezar con el primero. El primero es nosotros, pues, pensar cuáles son esas necesidades de nuestros estudiantes, ¿cierto? Nosotros en educación trabajamos con unos propósitos de aprendizaje, tenemos que pensar que entonces qué es lo que queremos lograr, qué competencias vamos a desarrollar en los estudiantes y este siempre va a ser el primer paso, pensar en esas necesidades para luego poder tener claros cuáles van a ser los contenidos que vamos a trabajar. Entonces, cuando hacemos una sesión y cuando hablamos de micro learning o de microaprendizaje, tenemos que también tener claros pues cuáles son los conceptos que vamos a trabajar. Por ejemplo, si nosotros estamos en la clase de sociales y vamos a trabajar la Segunda Guerra Mundial, entonces podemos pensar qué tema específico de la Segunda Guerra Mundial voy a trabajar, porque la Segunda Guerra Mundial pues es una cosa súper amplia, hay muchos actores involucrados, muchos momentos, entonces el microaprendizaje nuevo es como cojo el pastel y empiezo a partir los pedacitos y pensar qué contenidos específicos entonces puedo pensar para esa microsesión. Es muy importante tener en cuenta que estos, estas sesiones de microaprendizaje pues tienen una duración máxima, digamos, de 50 minutos en el caso de ustedes que tienen sus clases de máximo 50 minutos, pero es ideal hacerlo entre 20 y media hora. Es decir, que cuando pensemos los temas que vamos a trabajar, que pensemos que los estudiantes pueden desarrollarlos en ese tiempo, máximo 50 minutos. Entonces vamos a hablar de esos contenidos, entonces vamos a pensar en los contenidos,
cuál va a ser entonces la información que vamos a dar, que haya una introducción, que haya un cierre y también dentro de esos contenidos, en microaprendizaje, hay que desarrollar unas actividades para consolidar esos conocimientos. Entonces puede ser una actividad para conocer los conceptos, otra para ejemplificarlos y una última para que el estudiante aplique todo lo que aprendió durante esa microsesión. Y para eso necesitaremos pensar también en unos recursos, es decir, cuáles son esos materiales didácticos que vamos a utilizar para garantizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este caso, como estamos hablando de la virtualidad, pues podemos tener muchos recursos, videos, infografías, imágenes, archivos de audio. Todo esto se los vamos a compartir. Esta es apenas pues una pequeña introducción y todo esto se los vamos a mostrar a través de un ejemplo que diseñamos para ustedes. Entonces la idea es que podamos tener estas claridades para que ustedes vean cómo se va desarrollando y tenemos pues una plantilla también para que sea más fácil para ustedes visualizar esto. Y Cami nos va a decir pues cuál es el objetivo que tenemos con el Bueno, microaprendizaje. claro, la idea, pues para los profes que recién llegan, bienvenidos. Estamos trabajando el tema de microlearning o microaprendizaje y les contamos que estamos tratando este tema porque en EduApps, el ecosistema que estamos diseñando para ustedes, digamos que busca que ustedes puedan crear sus microcursos, crear sus sesiones de clase y en ese sentido puedan utilizar los móviles sin necesidad de tener una conexión a internet, ¿cierto? Precargando sus microsesiones de clase. Entonces, pues quienes habían asistido a la primera sesión de microlearning que hicimos más o menos en marzo, a finales de marzo, saben, pues les mostramos el prototipo de la aplicación que estamos construyendo y esta aplicación, pues que es una parte de todo el ecosistema, busca que ustedes puedan cargar sus microsesiones con una cantidad de recursos para que sus alumnos puedan trabajarlas, descargarlas desde su celular, trabajarlas por su cuenta y digamos que tener acceso a esos recursos que ustedes han precargado, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos como idea es que, digamos que los microcursos en el ecosistema de EduApps funcionen así. Voy a por aquí a mutear un profe. Profe Jefferson, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Esta es, digamos que, la manera en cómo va a estar estructuradas las microsesiones en el ecosistema DuApps y cómo les proponemos estructurarlas, digamos, para que todos participen creando sus microsesiones y poniéndolas en el ecosistema, ¿cierto? Entonces, digamos que la microsesión tiene una estructura de un antes, un durante y un después, y es que pues antes de plantear todo lo que es el contenido duro de la microsesión, pues primero pensamos cuál es el título de la sesión, el propósito y el derecho básico de aprendizaje, ¿cierto? Eso es lo que va antes de cualquier planeación de actividades. Plantear máximo 3 actividades. Planteamos máximo 3 actividades en donde cada actividad tiene un título de actividad, una descripción de la actividad, 3 recursos máximo para esa actividad y un tiempo determinado. Ya como les dijo Caro ahorita, la idea es que en total la microsesión dure unos 50 minutos máximo, ¿cierto? Que digamos que es el tiempo un poco que tenemos disponible en un salón de clase para una clase. Y en ese sentido, pues cada actividad deberá durar más o menos entre unos 10 y 15 minutos, ¿cierto? Entonces, pues tendremos un máximo de 3 actividades, cada una con su título, con su descripción, con un tiempo determinado. Perdón.
Y finalmente, el estudiante va a tener la posibilidad de mostrar cuál es el estado de las actividades, es decir, si está terminado, si está pendiente o si definitivamente abandonó la actividad. Nosotros como profesores vamos a poder darle un cierre a la sesión de clase, es decir, se puede trabajar esta sesión hasta cierto tiempo y pues vamos a poder publicar esta sesión de clase para todo el ecosistema, para que profesores, todos los profesores pues participantes de este proyecto y quienes estén trabajando con el ecosistema de UAPS puedan ver nuestra microsesión, ¿cierto? Y les pueda servir para también trabajarla en su clase. Ese es más o menos como nos pensamos el esquema de las microsesiones para el ecosistema EduApps. Ahora, digamos que todos esos componentes tienen aquí una pistica, ¿cierto? Vamos a repasar brevemente de qué se tratan cada uno de esos componentes o qué son, cómo podemos definirlos. Entonces, inicialmente, el título de la sesión de clase es eso que se va a enseñar. Recuerden que, como decía Caro, pues eso que se va a enseñar es una partecita de toda la torta, porque esta es una microsesión, ¿cierto? El propósito de la sesión de clase es lo que pretendemos alcanzar en términos conceptuales con esta microsesión o con este, digamos que, micro, como microcurso, ¿cierto? Y el derecho básico de aprendizaje, pues ustedes ya lo conocen bien y es como eso que nosotros pretendemos que los chicos aprendan, ¿cierto? Digamos que Colombia Aprende nos da un poquito una pista de qué se trata, pero básicamente es eso, es pensar en qué queremos o con qué habilidades quedará el chico una vez pues termine el microcurso. Y pues la actividad está orientada al cumplimiento del propósito. La actividad está orientada al cumplimiento del propósito de la sesión. Como decía, les decía ahorita, Caro, digamos que las actividades normalmente pues podemos hablar de que tienen 3 momentos. Ahorita los vamos a ver con más profundidad, que digamos que normalmente trabajamos en un encuentro de clase. Que esos momentos son pues una introducción al tema, un poco una ejemplificación para comprenderlo y una puesta en práctica. Y los recursos, pues son estos medios que van a facilitar al estudiante la ejecución de la actividad y el tiempo es el periodo determinado que se requiere para desarrollar la actividad. Que recuerden que máximo son 50 minutos para todo el microcurso o la microsesión. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Quién tiene dudas? Por aquí el profesor Ramón escribe, no es necesario poner el estándar de aprendizaje. No, por lo menos en esta, digamos, en este modelo que estamos planteando para el ecosistema de EduApps, lo que les vamos a pedir en la microsesión es que escriban el propósito, el título de la actividad y el derecho básico de aprendizaje. Son únicamente, digamos que esos tres asuntos previos antes de ya desplegar las actividades y los recursos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que continuemos? Cami, yo quisiera decir algo ahí para responder al profe Ramón. Claro, profe, adelante. De todas maneras, el proceso de definición de esa primera parte de la estrategia didáctica, que es el título, el propósito y el DBA, pues también se pueden alinear al estándar. Si se considera pues necesario ponerlo ahí, pues yo creería que se podría alinear como al propósito de la sesión. Igualmente vamos a considerar también colocar el nivel de formación, o sea, poner si es de educación básica, media o superior.
para delimitar también como el alcance de la sesión. Sin embargo, eso pues fue uno de los ajustes que ustedes nos recomendaron anteriormente y pues todavía no lo vemos aquí, pero podría ser también una manera de segmentar mejor las sesiones. Y el nivel de formación y también el área, ¿cierto? Estamos consolidando un grupo de áreas también alineadas a las que plantean el Ministerio de Educación. Entonces, esos dos atributos, digamos, de las sesiones de clase, no los tenemos todavía aquí, pero podrían ser como también puntos que se deberían alinear al estándar de aprendizaje. Entonces, sí, se puede incluir y miraremos entonces lo de los estándares y si es necesario incluirlo o cambiar el nombre de alguno de estos atributos. Podría ser otra opción. Cami. Hola. Sí, Bueno, lo que dice es muy cierto. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay algunas áreas que no tienen derechos básicos de aprendizaje, pero manejan el estándar. Por ejemplo, la informática no hay derechos básicos, pero sí maneja uno estándar. Entonces, yo pienso que simplemente sería como reemplazar, pues allí donde dice derechos básicos, colocar más bien el estándar. Yo creo que se puede caber cualquiera de las dos cosas, ¿cierto? Y lo otro sí muy importante que lo tengan en cuenta y lo agreguen de verdad, como es el área y el grado, ¿cierto? claro. Nosotros, pues en la última socialización del prototipo que hicimos con ustedes, salieron pues como varias apreciaciones, entre esas la posibilidad de segmentar de esta manera, pues con el área y con el grado, las sesiones, porque claro, la búsqueda es que ustedes publiquen estas sesiones y estén en el ecosistema para que otros profesores también puedan acceder a ellas. Y en ese sentido, pues es muy útil saber, digamos, para qué grado y de qué área, en qué área está planeado esta microsesión. Y con respecto al estándar de aprendizaje, es una cosa que vamos a mirar porque es una cosa que se puede poner derecho básico de aprendizaje o estándar de aprendizaje, según corresponda pues al área. Buenos días. Buenos días. Camila y compañeros, yo pienso que debe colocar los dos, porque en los criterios pues, de programación de clases, usted puede utilizar el estándar o puede utilizar el derecho básico, entendiendo que algunas áreas todavía no tienen el derecho, no tienen pues el derecho básico establecido. Perfecto, entonces lo pondríamos para que pusieran alguna de las dos. El profe Jefferson tenía alguna pregunta. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted, profe? ¿Aló? Buenos días, sí, lo Bueno, escuchamos. primeramente observo que está muy bien diseñada la estrategia didáctica que tenemos para los profes y para que nos sirva en nuestras instituciones. También considero que es necesario en esa unidad didáctica hacer como una introducción de la temática que se va a dar. Es decir, para que el que la lea sepa hacia dónde vamos, hacia dónde, a qué temática estamos visualizando eso. Entonces creo que es importante que todos detallitos que son necesarios a la hora de planear la clase la tengamos en cuenta. Sí, como un pequeño introductorio de lo que es la clase y con lo que nos vamos a encontrar más adelante. Profe, ¿y usted dónde cree que podría ir eso? O sea, ¿cree que de pronto podría ir en los asuntos que ya tenemos, que son título y propósito? ¿O cree que debería ir en otro lugar, en una descripción? Bueno, yo creería que no, yo creo que va después del propósito, ¿sí? Antes del derecho básico y del estándar. El estándar no se puede dejar de lado, porque son reglas del ministerio y tenemos que tenerla en cuenta. Entonces, la introducción, una pequeña introducción pueden ser 3 párrafos o 2 párrafos después del propósito, donde el que la miró dice, bueno,
esta unidad didáctica me sirve porque tiene, por ejemplo, el propósito, va a visualizar, comprender, ¿qué digo yo? O sea, seres vivos que están en el entorno, entonces como un pequeño, dos parrafitos que identifiquen de primera mano hacia dónde vamos con esa unidad didáctica, o sea, después del propósito. Perfecto. Bueno, vamos a dejar esa inquietud al equipo técnico, que es quien nos está, digamos, está al frente del desarrollo de la aplicación y del ecosistema, para que ellos pues evalúen si esto es posible y pues para acatar pues lo mejor que podamos sus recomendaciones. Bueno, hasta ahora entonces, aparte de estas apreciaciones que nos han dado, ¿hay alguna otra pregunta para que demos pues continuidad a la sesión, que ahora vamos a trabajar en un ejemplo que les traemos de microsesión? ¿Alguien tiene hasta ahora alguna pregunta? Vamos igual, Cami, pues mirando a medida que lo desarrollemos para poder que surjan preguntas más puntuales. Perfecto. Por ejemplo, aquí dentro de estas sesiones de microaprendizaje que nosotros queremos desarrollar con ustedes, pues lo primero que les decíamos entonces es pensar cuál va a ser ese propósito del microcurso que ustedes tienen, qué es lo que ustedes quieren lograr con ese curso, que recuerden que es solo un pedacito de toda una temática. Digamos que acá en este caso nuestra temática es el microlearning, pero ese es un tema muy grande, entonces de nuevo cogemos el pastel y lo dividimos. Entonces, en este caso, nuestra microsesión va a ser sobre cuáles son los recursos que podemos utilizar durante una sesión de microlearning. Entonces, ese es nuestro título de la sesión, porque ya sabemos cuál es el tema que queremos trabajar y nuestro propósito en este caso es muy concreto y va a ser identificar cuáles son esos tipos de recursos disponibles para implementar en nuestras microsesiones de clase. Entonces, miren que es algo muy específico sobre un solo tema de todos los que están dentro del microlearning, y para eso, pues, también pusimos como algo que quisiéramos lograr o qué es lo que queremos que los estudiantes logren, que en este caso es que puedan valorar qué tan pertinentes son esos recursos digitales para poder aumentar la productividad, facilitar las diferentes tareas que les pongamos y potenciar los procesos de aprendizaje. Digamos que tenemos esos tres definidos, estamos trabajando el tema de los recursos y ahora lo importante va a ser entonces pensar en qué actividades son las que necesitamos hacer para lograr ese propósito que tenemos. De nuevo, que sea una actividad muy concreta, que si tenemos 3 actividades, entonces pensar cuánto tiempo dura cada uno, de modo que tengamos ese tiempo global y no lo sobrepasemos. Por ejemplo, en este caso, nuestra primera actividad va a ser conocer qué es un recurso digital. Entonces, pensemos que antes de hablar de ese contenido, entonces es importante tener en cuenta esas cosas que vamos a hacer, cómo vamos a dividir un tema en microtemas, ser puntuales, tener claros cuáles son esos objetivos, y siempre nosotros les recomendamos que puedan escribir los contenidos en el orden en el que van a ser desarrollados y luego empezarlos a resumir vinculándolos con imágenes, videos o con los otros medios que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, si ustedes ven acá, tenemos pues claras, ese es derecho básico, ya le pusimos un título a nuestra actividad y ahora la idea es que entonces empecemos a describir cuáles son esas actividades. Cami nos va a ayudar contándonos y nos va a desplegar cómo o qué claves podemos tener para definir unas actividades a tratar en el microcurso. Bueno, muy bien. Como les contaba ahorita, lo que tenemos va a ser un máximo de 3 actividades, ¿cierto? Nosotros les sugerimos que sea un máximo de 3 actividades y que esas actividades no superen cada una entre los 10 y los 15 minutos. Porque como ya habíamos hablado al principio, digamos que la virtualidad nos propone tiempos completamente diferentes y ustedes mismos, más que nadie, saben que
ahora digamos que la disponibilidad para prestar atención es cada vez más corta porque tenemos otro montón de actividades en la casa, hay otro montón de contextos y de cosas que suceden que hacen que la concentración y el tiempo de concentración para el aprendizaje sea cada vez más corto. Entonces, estas actividades pretenden ser cortas, sucintas y digamos que trabajar algo muy puntual en cada una. Entonces, como ven aquí, en las actividades que les proponemos, pues la primera actividad, digamos que corresponde a un primer momento de acercamiento de la temática, ¿cierto? Que es conocer qué son los recursos digitales. Entonces, aquí el título de la actividad dice, conoce qué es un recurso digital, y proponemos que para esta actividad se lleven 7 minutos. Entonces, la descripción de la actividad dice, accede al link y visualiza la imagen interactiva en la que puedes conocer qué es un recurso digital y qué debes tener en cuenta para utilizarlos en tus microcursos. ¿Cierto? Digamos que esta actividad nos propone ese primer momento, un momento de acercamiento. ¿Qué pasa? En la segunda actividad, ya no solamente, en la segunda actividad no solamente trabajamos... Y vamos mirando. Hola. Que sí, ¿por qué no nos comparten la pantalla para nosotros? No sé si tienes en la pantalla, pues, para ir mirando cómo está dividido. Claro, profe, está compartida. Busque en los participantes un participante que dice Ferney Alejandro está presentando, que es la presentación. Okay. Ahí está compartida la pantalla. ¿Todos están viendo la pantalla? Si alguien no la está viendo, puede buscar en los participantes. Sí. Busquen en los participantes. Ferney Alejandro Chica está presentando. Y ahí van a ver la pantalla. Muy bien. Entonces, primer acercamiento. Ahora, la segunda actividad va un paso más allá y nos propone identificar los tipos de recursos digitales, ¿cierto? Ya sé que es un recurso digital, ahora me puedo enfrentar a los tipos de recursos digitales. Digamos que esta segunda actividad lo que hace es ayudarnos a comprender la temática o aspectos relevantes de esta temática a partir de ejemplos. En este caso son los tipos de recursos digitales. Y la tercera actividad que propone este ejemplo de microcurso es explorar un recurso digital. En esta exploración, la idea es que a partir de lo que ya identificamos y comprendimos, podamos empezar a indagar en la creación de un recurso digital. Entonces, como ven, digamos que esta microsesión propone 3 momentos: el acercamiento a la temática, un acercamiento inicial, después una comprensión de la temática a partir de ejemplos y después una puesta en práctica de esa temática específica que tratamos, ¿cierto? Digamos que esos son los 3 momentos que les sugerimos que ustedes también traten, sea cual sea su temática, que haya un primer momento de acercamiento, uno de comprensión a partir de ejemplos y otro de puesta en práctica, o en donde los estudiantes puedan dar cuenta de ese tema que comprendieron, ¿cierto? Y digamos que finalmente, y como tema también del microcurso que les pusimos como ejemplo, están los recursos, ¿cierto? Como ven, para estas actividades que acabamos de nombrar, hay para cada una un recurso. Nosotros, dentro del aplicativo de EduApps que estamos diseñando, tenemos un máximo de 3 recursos para cada actividad. Sin embargo, a nosotros nos pareció suficiente ponerles aquí un solo recurso, ¿cierto? Y digamos que estos recursos deben ser definidos a partir de los contenidos y las actividades propuestas. Es decir, el recurso debe ser específico para cada actividad. Ejemplo, voy a intentar compartirles toda la pantalla aquí para que puedan ver los recursos que les voy a presentar. Espérenme un segundo.
Bueno, entonces mientras tanto retomemos, tenemos que definimos un propósito muy puntual, vamos a pensar que nuestro contenido definitivamente se corresponda con nuestro propósito y que sí lo podamos lograr. También que vamos a favorecer ese desarrollo práctico de las actividades, que entonces diseñemos o escojamos contenidos específicos para cada tipo de actividad y siempre estar muy conscientes del tiempo que le va a tomar al estudiante desarrollar cada una de esas actividades. Hasta ahí vamos con nuestro microcurso. Entonces estamos en la parte de recursos, ¿cierto? Miren que para cada una de estas actividades nosotros asignamos un recurso y, por ejemplo, para esta primera actividad, que es únicamente de conocer, el recurso que asignamos fue este. Es un recurso de la UPB que es una imagen interactiva y nos da una información sobre qué es un recurso digital. Entonces, aquí tenemos una información que es corta, nos dan una definición de recurso digital, nos dicen para qué sirve, nos dicen qué no es y nos dan unos requisitos para el diseño, ¿cierto? Nosotros pusimos aquí 7 minutos, ¿por qué? Porque miren que realmente la información que tiene este recurso no es mucha. Entonces consideramos que en 7 minutos puede ser es esa, que nosotros debemos calcular que los recursos, cuánto tiempo nos van a durar en ser consumidos. Si vamos a poner un video, pues digamos que es muy fácil porque el video tiene una duración. Pero cuando vamos a poner este tipo de recursos que no tienen duración, que son por ejemplo imágenes o presentaciones o infografías, debemos tener en cuenta cuánto tiempo puede demorarse el estudiante en consumirlas. En este caso nosotros proponemos 7 minutos, porque aquí ya no hay más información. Esto ya es todo lo que ustedes ven aquí, que son ejemplos de recursos digitales. Bien, para la segunda actividad, les proponemos otro recurso diferente. Aquí les proponíamos una imagen interactiva, aquí les proponemos una infografía. ¿Cierto? Que si bien en el primer recurso veíamos qué son los recursos digitales, en esta infografía, vamos a ponerle zoom, en esta infografía vamos a ver qué son o cuáles son los tipos de recursos digitales que tenemos disponibles para utilizar en nuestra microsesión de clase. Entonces, vean que esta ya es un recurso diferente, es un recurso que yo puedo utilizar offline, como aquí bien lo dice, es una infografía que puedo utilizar offline, es decir, que no necesito que el estudiante tenga internet para que pueda verla, y esta ya tiene mucha más información. Una información que se demora mucho más tiempo en ser consumida. Entonces nosotros en la planeación de la microsesión propusimos que para esta actividad nos demoráramos 15 minutos. Y por último, estuvimos planteando, digamos que la exploración de un recurso digital que tiene como recurso un documento. El documento que tiene herramientas para la creación de estos recursos. Entonces, como esta tercera actividad lo que propone es una puesta en práctica, la actividad dura más tiempo, dura 20 minutos, porque la idea es que los estudiantes exploren este documento y elijan una de estas herramientas para trabajar en la creación de un recurso digital. Entonces, en ese sentido, digamos que vemos como la diferencia de cómo están divididos los recursos y cómo están dispuestos los recursos según las actividades, ¿cierto? Para cada actividad hay un recurso específico, estratégicos en cómo elegirlos, ¿cierto? Precisamente este microcurso de ejemplo es un poco para ayudarles a ustedes con claves para cómo elegir y crear sus recursos digitales. Voy a
Ahí en el chat ustedes pueden encontrar que les estamos dejando como algunas claves muy concretas para que ustedes puedan desarrollar cada uno de los pasos que venimos haciendo. Entonces, lo primero, pues, unas claves para definir el propósito, unas para pensar en los contenidos, las otras para que sepan cómo pueden crear esas actividades, recordando, por supuesto, los tiempos y que cada actividad no supere el tiempo total del microcurso. Y por último, pues cómo se pueden crear esos recursos. Nosotros este material igual se los vamos a compartir para que ustedes también lo tengan, para que les queden estas infografías y puedan saber ustedes también cómo pueden crear eso. Y les queremos compartir también un material en el cual ustedes van a encontrar algunas maneras, algunos recursos concretos como plataformas, aplicaciones, unas online, otras sin necesidad de conexión a internet para que desarrollen los recursos. Bien, hay algo que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de recursos para nuestros microcursos, y es que los recursos pueden ser de dos tipos, ¿cierto? O digamos que podríamos inicialmente caracterizarlos en dos: recursos propios, es decir, recursos que creemos nosotros, y recursos que saquemos de internet, que hayan creado otros. Para eso, precisamente, es todo el trabajo que hemos venido haciendo de curaduría. Todos los retos de curaduría apuntan a eso, a que seamos, digamos, cada vez mejores en seleccionar y caracterizar la información que vamos a utilizar en nuestras clases y en este caso en nuestros microcursos. Entonces, finalmente, para redondear este tema de los recursos, tener en cuenta que son recursos que deben ser concretos, ¿cierto? En un microcurso, por ejemplo, no cabe una película o no cabe un video que supere los 10 minutos, ¿cierto? Si una actividad va a ser de 10 a 15 minutos, pues un video que supere los 10 minutos no da tiempo para hacer más asuntos de la actividad. Entonces, digamos que en ese sentido, la selección de los recursos o la creación de los recursos debe ser muy estratégica, teniendo en cuenta que deben ser recursos cortos, ¿cierto? Como para ese pedazo. Y finalmente queremos darles algunos consejos, recordándoles algunas cosas de las que habíamos hablado, y es que pues estos contenidos que vamos a trabajar son cápsulas informativas. Es decir, deben ser fáciles de asimilar, no deben ser largas y deben tener, o sea, deben ser temas que puedan entenderse en sí mismos, ¿cierto? Que sean fáciles de asimilar y que los chicos puedan, digamos que cerrar el círculo del aprendizaje de ese tema en específico. Las tareas, como vieron, son breves, no deben superar los 15 minutos, porque como hablábamos, digamos que el tiempo de conversación, de atención y de concentración de los estudiantes, incluso nuestro, es cada vez más corto. Entonces, cada tarea debe ser máximo de 15 minutos. Y finalmente, y digamos que esto pues es una cosa que todos como maestros sabemos, es que el éxito del microcurso está en el seguimiento y el acompañamiento que hagamos como maestros, ¿cierto? Entonces, digamos que en la plataforma que estamos diseñando para ustedes en el ecosistema, como lo que busca es que pueda accederse de manera offline, es decir, sin conexión a internet, los estudiantes no van a poder hacer las actividades en el celular y entregárselas a ustedes, sino que ellos simplemente van a poder tener las actividades en su teléfono cuando las descarguen del nodo EduApps, que digamos ese procedimiento se los explicaremos luego, pero digamos que es responsabilidad de ustedes hacer seguimiento a esa microsesión que los estudiantes descargaron y que están haciendo, ¿cierto? Ya sea en clase o en sus casas. Entonces es muy, muy importante que tengamos en cuenta esto, pues porque digamos que eso es como la clave del éxito de estos microcursos. Saber si efectivamente con el seguimiento los estudiantes están comprendiendo las temáticas que les hemos propuesto en estas, digamos, unidades de aprendizaje. Y pues la invitación
de esta sesión y de este encuentro es a que sigamos creando nuestras propias microsesiones de clase. Quienes estuvieron en la primera sesión en la que trabajamos microlearning, algunos nos mandaron sus microsesiones de clase en un formulario que les enviamos. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan de eso? Tengo, por ejemplo, una sesión de clase de la profesora María Schneider. Tengo... Claro que nos acordamos, la mía también. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la búsqueda? Nosotros, pues, la idea es que cada uno de ustedes monte por lo menos una, pero ojalá varias microsesiones de clase, porque todas estas microsesiones de clase que ustedes desarrollen van a estar cargadas en el ecosistema DoApps. Entonces, cuando les entreguemos el ecosistema, esas sesiones ya van a estar ahí y ustedes van a poder utilizarlas con sus estudiantes. Y además, porque es una manera de que practiquemos, digamos, esta nueva forma o nueva modalidad de trabajar en la virtualidad con los estudiantes. Entonces, les voy a mostrar lo que algunos de los profes han hecho. Digamos que inicialmente en la primera sesión les enviamos un formulario, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer ahora es enviarles un documento con la plantilla, así como la vieron en el ejemplo, en la que les vamos a mostrar, en la que ustedes van a poder compartir sus microsesiones. Entonces les voy a mostrar la plantilla, se las vamos a compartir para que las trabajen. Y nos la, como ven, está el nombre del maestro, la institución educativa, el título de la sesión. Aquí vamos a agregar junto al derecho básico de aprendizaje el estándar de aprendizaje y el área y el grado, que también pues son esos que nos han, esos asuntos que nos han pedido pues como afinarle. Y aquí está el espacio para agregar los recursos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que trabajemos sobre todo en el tema de recursos con recursos que no necesiten conexión a Internet, ¿cierto? En esta infografía que les compartíamos, hay algunos recursos o dividimos los recursos en recursos que necesitan conexión a Internet y recursos que no necesariamente la necesitan, ¿cierto? Por ejemplo, los videos, hay videos que podemos descargar, las infografías, los podcasts, las presentaciones y los libros digitales. ¿Por qué nos van a ser muy útiles los recursos que no necesiten Internet? Porque cuando los estudiantes, digamos que descarguen esta sesión de clase, van a poder trabajarlo en cualquier lugar, aunque no tengan conexión, porque van a tener descargados ya sus recursos en el teléfono. Entonces, digamos que es muy importante que cuando pensemos en estas microsesiones para nuestros estudiantes, pensemos en nuestras condiciones de conectividad. Si sabemos que en las instituciones no hay, en nuestra institución no hay conectividad y que en las casas de nuestros alumnos tampoco hay conectividad, pues entonces es mejor que nos vayamos por los recursos offline. Pero si de pronto sabemos que tenemos posibilidad de tener conectividad, podemos aprovechar recursos online que, digamos, nos dan otras potencialidades, por ejemplo, el trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces, digamos que en estos recursos que les vamos a mostrar, aquí en el... Dejo de compartir pantalla, espérenme un segundito. Los recursos que les vamos a
a compartir en este modelo para que planeen su microsesión. La idea es que ustedes, cuando nos la compartan, si son recursos offline, es decir, que no necesitan conexión, nos escriban el nombre del recurso y nos adjunten en el correo ese recurso. Es decir, el video que descargaron, el audio que descargaron, la imagen que descargaron, la infografía, etcétera. ¿Cierto? Nosotros les vamos a pasar entonces este formato para que ustedes lo hagan y les contamos que aquí los profesores que ya lo habían hecho, por ejemplo el profesor José Suárez, que aquí tengo su microsesión, ya se los habíamos pasado a este modelo, ¿cierto? Como a esta tablita. Entonces a quienes ya nos habían compartido su primera microsesión, se las vamos a reenviar para que la revisen, para que le afinen lo que deban afinarle según lo que vimos hoy y según lo que recordamos hoy, sobre todo en clave de cómo está mi propósito, qué tan concretas son mis actividades, qué tanto se demoran mis actividades y esperamos pues que nos lo devuelvan si tienen alguna corrección y además que sigamos creando estas microsesiones. Cami, les podemos mostrar también que nosotros tenemos, y nos parece importante, como les venimos diciendo, la parte de curaduría, que ustedes puedan entonces explorar recursos que ya existen en internet, entonces ya existen videos, ya existen presentaciones, pero también los queremos motivar para que ustedes mismos creen sus propios recursos, incluso porque a veces por el tema de derechos de autor hay algunos que no, pues no podemos usar libremente. Entonces queremos motivarlos y por eso les tenemos unas herramientas para la creación de recursos digitales que les vamos a compartir. Son herramientas que, como dice Cami, algunas necesitan internet, otras no, y que pueden usar también desde el celular o desde el computador. O sea, tenemos las dos opciones. Por ejemplo, tenemos herramientas para crear presentaciones, imágenes interactivas, para crear exámenes online o que ustedes puedan evaluar o hacer actividades formativas por medio de ellos. Tenemos, por ejemplo, para grabar videos o editarlos, que ustedes puedan, por ejemplo, explicar grabando la pantalla de su propio computador. Tenemos algunas para que puedan editar fotografías o audios, en el caso, digamos, que quieran crear archivos de audio para fortalecer competencias orales con los estudiantes. Incluso tenemos algunas para que hagan caricaturas, para que puedan también editar videos, para que puedan grabar y tener sus propias notas en los celulares y algunas de trabajo colaborativo para que también los estudiantes puedan hacer sus trabajos o las actividades que ustedes les propongan en conjunto y fortalecer el trabajo en equipo. Y por último, también hay algunas que son de gamificación, es decir, unas páginas donde pueden encontrar juegos de diferentes temáticas y para diferentes niveles de formación y también los pueden crear. Entonces, si ustedes quieren crear un juego, también tienen la posibilidad. Entonces, les vamos a compartir esas herramientas porque sabemos que a ustedes les pueden ser muy útiles y que pueden explorar de a poco para que las puedan introducir a sus cursos para crear esos recursos digitales. Hay otra cosa importante, Carlos. Digamos que las herramientas para crear recursos, dentro de esas herramientas también está Pepe Inventor, que es la plataforma con la que hemos venido desarrollando los retos de prototipado. Es una herramienta para crear nuestras propias aplicaciones, ¿cierto? Una aplicación también puede ser un recurso de una microsesión de clase. Por ejemplo, el profe José Suárez nos estaba contando la semana pasada que él está desarrollando una aplicación para el área de inglés, ¿cierto, profe? Sí, claro, tengo una aplicación que estoy desarrollando para el área de inglés donde primero pues hay una especie de aprendizaje de los colores, los animales y ya estoy haciendo la parte evaluativa
que es donde de pronto le va a aparecer un color para que él, ya sea que lo diga o lo escriba. Perfecto. Por ejemplo, esa aplicación, digamos que podría ser podría ser un recurso de la práctica de una temática de microsesión. Por ejemplo, si la temática son los colores en inglés, entonces ese podría ser el recurso de una última actividad que ponga a prueba o que ponga, digamos, en práctica ese aprendizaje de los colores, ¿cierto? Entonces, digamos que App Inventor, como herramienta que hemos trabajado, también es una herramienta para crear recursos que son aplicaciones. Bueno, digamos que esta intención del microcurso, como ya les veníamos contando, pues tiene que ver con que el ecosistema de UAPS, digamos que va a ser alimentado por ustedes y por las microsesiones de clase que creen y que creen pues a partir de ahora y que sigan creando con el ecosistema. Y también porque en clave de microlearning o aplicando estas herramientas de microlearning es que vamos a desarrollar los retos del nivel 2. Para quienes han estado pendientes de la estrategia de retos, saben que ya hemos trabajado los retos del nivel 0 y los retos del nivel 1 y digamos que en las próximas semanas les estaremos compartiendo los retos del nivel 2 que ya les estamos dando una pista acá y es que van a estar en clave de microlearning, es decir, de la creación de una microsesión de clase. Entonces, digamos que la propuesta es que empiecen a practicar creando microsesiones de una vez con los temas de sus materias, de las asignaturas que trabajan con los estudiantes, para que cuando lleguemos al reto nivel 2 tengan trabajo adelantado y además pues tengan como más cancha en el tema. Bueno, Karen. Bueno, queremos que nos cuenten qué preguntas tienen hasta ahora o qué les gustaría pues conocer sobre esto. También de pronto si el profe Oscar tiene algo que decir, agregar al respecto, o si ustedes, profes, también quieren contarnos algo sobre cómo van. Les recordamos que los retos todavía están activos, que la idea es que puedan hacerlos para lograr la certificación y pues cada uno es un paso a paso que nos va llevando pues digamos como de menor a mayor complejidad ya para hacer este reto 2 que sería tener una sesión lista. Profe Jefferson. Sí, Jefferson, primeramente muchas gracias por esta actividad que estamos haciendo que es valiosa para nosotros. Es un bastón que vamos a tener en nuestras instituciones porque son muy importantes, muy importantes. Muchas gracias. Les pregunto, ¿vamos a hacer la microsesión en Word o en celular? Primeramente en Word y ustedes la organizan o la vamos a hacer desde el celular. Como entré tarde, entonces no estoy muy claro allí. Si la hacemos en Word, la enviamos a ustedes, la organizan o cómo es. Gracias. Bueno, qué buena pregunta. Digamos que inicialmente, en este momento en el que todavía no están listos los desarrollos, nosotros les pedimos que desarrollen su microsesión en un documento de Word, en el documento de Word que les mostramos y que les vamos a enviar. Sin embargo, una vez ya la plataforma y el ecosistema esté en funcionamiento, cada profesor, pues ustedes van a tener su aplicación en la que van a montar desde el celular la sesión de clase. Voy a buscar por aquí nuevamente el prototipo que tenemos del desarrollo de la aplicación para que repasemos cómo se vería, ¿cierto? Porque digamos que inicialmente la idea es que en este primer momento donde aún no tenemos el desarrollo listo, ustedes nos envíen las sesiones en Word y nosotros podamos precargarlas al ecosistema. Cosa que una vez ustedes reciban el ecosistema, la aplicación y todo lo que este contiene, ya vean ahí estas primeras sesiones de clase que realizaron y puedan seguir cargando las suyas en el celular.
pero por ahora lo vamos a hacer en un documento de Word que les vamos a enviar al correo electrónico. Profe Jefferson, ¿quedó resuelta su pregunta? Sí, sí, claro, claro, completamente. Muchas gracias. Entonces, estamos pendientes porque me parece que es una estrategia muy importante y genera mucho aprendizaje en los estudiantes y una buena herramienta para uno tener bajo la manga para enseñarle a los muchachos. Claro, incluso pues nosotros les planteamos también este modelo de microlearning para que lo utilicen en este momento con sus estudiantes, ¿cierto? Pues en este momento en el que estamos trabajando de manera remota, pues el tiempo es más corto y como propuesta, pues para trabajar temáticas de a poquito, digamos que esta estrategia o este modelo de microlearning nos es muy útil, ¿cierto? Pensarnos las clases así, en clave de pronto de 3 actividades únicamente, que esas 3 actividades, digamos que nos cumplan un propósito y que estén orientadas a conocer algún tema, comprenderlo y después ponerlo en práctica. Y esto tiene una ventaja muy grande y es que el microlearning, como nos permite desarrollar esos pequeños fragmentos de contenido en plataformas flexibles, como es el caso, por ejemplo, de los celulares, también tiene la ventaja de que ayuda a la motivación del estudiante, pues los teóricos y las personas que ya han desarrollado clases usando pues los microcursos se han dado cuenta que eso favorece muchísimo el aprendizaje porque le genera unos conocimientos muy concretos, más precisos, más abarcables a los jóvenes y a los niños. Entonces, por ejemplo, incluso se han hecho clases, por ejemplo, para aprender música, entonces a través de los microcursos se enseñan las notas y de hecho pues está como probado cómo eso ha incluso incrementado como la motivación de los estudiantes frente a las clases. Caro, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, perfecto. No, pues muchas gracias a Jefferson pues por el comentario de la pertinencia pues de esta estrategia en este momento. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el desarrollo. Mañana precisamente tenemos reunión con Camaleón, que es pues como la empresa que nos está apoyando ya en la producción de las aplicaciones y de la plataforma. La idea es que ese tercer reto que les vamos a plantear a ustedes sea ya en el ecosistema. Entonces, pues inicialmente lo que les pedimos es que avancen en la reflexión didáctica, como lo propone Camila, de que nuestros trabajos en estos periodos que vienen, en el tercero y en el cuarto periodo en las instituciones, ustedes las vayan dimensionando como en la lógica del microlearning. Yo creo que ese puede ser pues como el primer paso y ya para el reto 3 la idea es como empezar a trabajar en la versión ya, digamos, en producción, en la versión ya, digamos, de prueba del ecosistema. De todas maneras es bueno que revisemos también el prototipo Cami, sí, para que hagamos memoria de cómo se está viendo la estrategia ya en las aplicaciones, para que cuando tengamos ya el reto 2 ya estemos familiarizados pues con la interfaz. Listo, profe, este que estoy compartiendo es el actualizado. Profe Oscar. Cami, sí, yo creería que sí, si no hay ningún cambio, Ferney, yo creo que ese sería. Perfecto. Entonces, digamos que esta es, así es como se vería la aplicación que pues es una de las partes del ecosistema de UAPS, que es la aplicación que van a tener ustedes como profesores para montar sus microsesiones de clase. Cada uno va a tener pues unas credenciales de ingreso que van a ser su correo electrónico y contraseña y pues digamos que una vez ingresadas aquí, le damos ingresar y vamos a ver las sesiones de clase. Voy a poner esto grande, acá está mejor. Vamos a ver las sesiones de clase, ¿cierto?
Entonces, ejemplo, tenemos aquí esta sesión de clase, que como ven tiene el título de la sesión, que es reto nivel 1, la fecha en que la abrimos, la fecha en que la vamos a cerrar, el propósito de la sesión, y aquí está pues lo que habíamos hablado ahorita, que afinamos, que fue el área y el nivel de formación al que corresponde esta sesión. Y aquí el derecho básico de aprendizaje, que será derecho básico de aprendizaje o estándar de aprendizaje, pues según lo que ustedes ya nos compartieron. Entonces miren que aquí en esta pantalla o en este wireframe, como lo aprendimos en los talleres de octubre, digamos que tenemos la información general de la sesión y aquí hay otra pestaña que nos dice actividades. Entonces nos vamos a meter a esta pestaña y aquí aparecen las 3 actividades que tenemos para esta sesión de clase. Le vamos a dar aquí en esta flechita para que nos abra la actividad completa. Y dice, actividad 1, resuelve el siguiente test y tómate el pantallazo del resultado o anota en qué nivel quedaste. Esta fue la actividad, por ejemplo, que desarrollamos en el reto 0, ¿cierto? Convertimos nosotros el reto 0 de ideación en una sesión de clase. Entonces aquí están, si le doy clic aquí, está el recurso. Entonces yo puedo darle un nombre al recurso, ponerle una descripción y aquí tengo el recurso. ¿Cierto? Me devuelvo y puedo editar esta actividad o eliminarla. Así se vería nuestra sesión de clase, ¿cierto? Ahora, para crear la sesión de clase, entonces le doy aquí en este más, estoy en mi lista de sesiones de clase, le doy en este más, y aquí me van a aparecer todos los campos que yo tengo que llenar, que son los mismos campos que les estamos proponiendo en este documento de Word. Entonces, el título de la sesión de clase, que aquí nos da una pequeña ayudita, cuando le demos en la I nos va a decir, digamos, a qué se refiere el título, a qué debe referirse el propósito, etcétera. Vamos a elegir el área, el nivel de formación, el derecho básico de aprendizaje o estándar, y la fecha de cierre y la fecha de inicio. Entonces le vamos a dar a agregar. Por aquí. Bien. Y entonces aquí agregaríamos la, digamos que información inicial o general del microcurso, ¿cierto? Después, voy a mirar de qué manera puedo verlas, cómo agregamos las actividades. Por aquí deben estar. Bueno. Entonces cuando vamos a agregar una actividad, después de agregar la información general del curso, nos va a aparecer la posibilidad de agregar las actividades, ¿cierto? Entonces nos va a aparecer esta pantalla que ven aquí, que es el título de la actividad, la descripción y el tiempo asignado. Y una vez nos aparezca eso, vamos a ver aquí que le vamos a asignar a esa actividad un recurso, ¿cierto? Entonces, vamos a darle el nombre al recurso, la descripción al recurso, vamos a ver qué tipo de recurso es y vamos a tener 2 campos. Uno que nos da la posibilidad de agregar un recurso online, es decir, que necesita conexión a internet, como por ejemplo un juego o como por ejemplo una simulación de las estrellas o un link a un mapa, o vamos a poder seleccionar archivos desde nuestro celular que hayamos descargado previamente, como imágenes, videos, audios, etc. También vamos a poder, digamos que, agregar recursos que no necesariamente estén en nuestro celular, sino que estén en la plataforma EduApps. Es decir, que otros profesores hayan agregado a la plataforma, ¿cierto? En otras de sus microsesiones. Y entonces aquí los vamos a poder buscar según pues como estas claves que ponemos aquí
Y también desde el nodo EduApps, que digamos va a ser esto que nos va a generar como la conexión entre nuestros celulares, entre nuestro celular, los celulares de los estudiantes y la microsesión, y aquí van a estar guardadas pues todas las microsesiones que hayamos hecho nosotros previamente. Entonces, si queremos tomar un recurso de otra microsesión que hayamos realizado, también podemos hacerlo desde aquí. Más o menos, digamos que así va a funcionar la aplicación y de esta manera es que van a poder crear cada uno sus microsesiones de clase. No sé, profe, si vemos cómo se vería la aplicación de los estudiantes, cómo verían ellos esto que los profes planeen. ¿Cómo vamos hasta ahora, profes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, Cami, no, yo creo que ahí más o menos se presenta cómo sería el diseño de la estrategia ya en el teléfono celular, en el móvil. Cuando tengamos ya la versión para Android, pues se las compartiremos para que ustedes nos acompañen ahí también con las pruebas funcionales y, y podamos empezar pues como a avanzar ahí en el uso ya pues del ecosistema. Igualmente pues nosotros vamos a tener varias sesiones con ustedes para también pues como mirar el uso y obviamente hacer como las validaciones de toda la funcionalidad, porque como pueden ver pues hay unas cosas que también requieren el trabajo pues de otros dispositivos, ¿cierto? La conectividad y bueno, hay que hacer validaciones también y la idea es que ustedes nos puedan apoyar. Eh, para el propósito de esta sesión, pues queríamos nuevamente retomar el tema del microlearning y también pues como recordar que hay también unas actividades propuestas para que ustedes vayan alimentando esa base de datos de sesiones de clase que podamos precargar en las aplicaciones. La idea es que ustedes también cuando tengan la versión de su aplicación móvil tengan ahí precargadas las sesiones que han ido construyendo en estos talleres. Entonces, pues también esa es como la invitación, que puedan ustedes continuar como con ese ejercicio. No sé, profe, si de pronto alcanzamos a ver la parte del estudiante. Me parece que ya esa es una parte más bien corta, Cami, si quieres la miramos así rápidamente antes Listo. de cerrar. Antes de que veamos la aplicación del estudiante, ¿alguno tiene alguna pregunta? Hola, sí, mire, qué pena de pronto la pregunta un poco fuera de esta, pero antes de terminar de pronto, porque tengo otra reunión pendiente con acá el colegio. En el tema del prototipado, pues nos hemos quedado cortos porque no guarda, entonces queríamos pues, o al menos yo necesito más ayuda al respecto, a ver cómo no he podido hacer de que guarde. Profe, usted sigue las recomendaciones que yo le di ayer de cambiarle todos los nombres a las etiquetas. Sí, sí, hice el cambio de las etiquetas, pero nada, sigue igual. Bueno, pues si quiere, yo le No, voy a revisémoslo reenviar. con el profe Carlos si quiere para que se reúnan y puedan avanzar ahí, porque el profe Carlos ha Exacto. estado muy pendiente. Nosotros la próxima semana tenemos pues una sesión de resolución de dudas, sin embargo, pues podríamos hablar con el profe Carlos a ver si podemos de pronto adelantarla para que quienes tengan dudas en esta parte de prototipado, pues podamos resolverlo lo antes posible. Sí, me parece apropiado. Ah, Listo. Jefferson, Hola, profe con Jefferson. Jefferson, Sí, cuéntenos. frente a lo que dice el profe, yo también tengo dificultades y como en la clase pasada que tuve el profe Carlos, no pude estar, pero él
no sé, él dejó el teléfono y yo lo contacté. ¿Y cómo les parece que el profe Carlos me ha estado ayudando? Inclusive tuvimos con él una sesión que él me explicó, mejoré el diseño, y hoy me envió la última parte que estaba como que no me daba completamente, y hoy me la envió. Si, no sé si es pues imprudente contactarlo, pero él está muy dispuesto Sí, claro. para ayudar frente a a ese prototipo. E incluso Claro yo que creo que sí. con eso que envió hoy, yo ya lo termino, yo ya lo descargo. Entonces podemos contactarlo. Él está muy dispuesto. Exacto, así es. Si quiere, pues, profe, yo le voy a dar, profe José, yo le voy a dar el contacto del profe Carlos. Igual voy a hablar con él previamente para que sepa que usted lo va a contactar y coordinan si puede, pues para que lo apoye pues como en la terminación de ese reto. Y igual voy a mirar, vamos a mirar para a ver si podemos mover la sesión de resolución de dudas por si alguien más pues tiene dificultades, podamos de pronto socializarlas y pues un poco hacer un repaso de qué cosas se deben tener en cuenta de pronto o qué errores comunes hemos visto para evitar y que la aplicación pues quede funcionándonos. Bueno, entonces, pues como terminado este tema, vamos a mirar entonces la aplicación de los estudiantes, de cómo se vería esto que los estudiantes van a tener en su teléfono, ¿cierto? Cómo verían ellos las sesiones de clase. Entonces, lo más importante es que pues cada sesión de clase va a tener un ID o un número, entonces ellos van a ingresar con el ID de la sesión de clase, su tipo de identificación y su número de identificación. Y van a acceder a esa sesión de clase en la que van a ver las actividades eh, y van a poder ver los recursos, ¿cierto? Entonces, como ven aquí, ellos pueden ver la actividad 1, ver el recurso, aquí descargan el recurso de la actividad 1 y pueden decir el estado de la actividad, pues si terminaron la actividad, si todavía está en proceso o si la abandonaron, ¿cierto? Esa es la única retroalimentación que los estudiantes pueden hacer, porque pues digamos que ellos la aplicación está diseñada para que ellos puedan consumir estas sesiones de clase sin necesidad de internet. Entonces, pues para poder, digamos que desarrollarlas dentro de la aplicación necesitarían conectividad, pero como nuestro presupuesto es que no la tienen, entonces digamos que la aplicación del estudiante es muy sencilla y únicamente les permite tener acceso a la sesión de clase y a los recursos, pudiéndolos descargar directamente desde el nodo que les vamos a estar contando pues más adelante de qué se trata, pero digamos que es una tecnología que nos va a permitir entregarles esta sesión de clase a los estudiantes en sus móviles sin necesidad de que tengamos Wi-Fi o conectividad en la institución. Bueno, aquí están las notificaciones del estudiante, las actividades y pues la posibilidad de cerrar sesión. Bueno, y básicamente esta es la manera en cómo se vería la aplicación de el estudiante que pues es así, muy sencilla y tendrían acceso a las sesiones de clase que cada uno de ustedes, digamos que diseñe. Hola, Caro, se te escucha un poquito bajito. Hola, sí, sí. Ah, sí, escucha.
Sí, profe Jefferson, cuéntenos. Bueno, me gustaría que ahorita me regalara para tomar una foto, me coloquen la imagen para tomar una foto de la estructura para tenerla aquí y trabajar. Claro, les voy a volver a compartir la pantalla, sin embargo, recuerden que les vamos a enviar esto al correo eh, con el documento pues en el que van a poder desarrollar sus microsesiones y con las microsesiones que ya algunos de ustedes, pues a cada uno, si ya la había desarrollado, ya había desarrollado alguna, enviársela para que la revisen y la afinen. Pero igual les voy a poner nuevamente el modelo, aquí con este ejemplo mejor. Cami, ¿les puedes enviar el enlace ahí al chat, al prototipo? Yo creo que ese se puede acceder. Claro, claro, claro. También se los vamos a compartir. El enlace al prototipo por si lo quieren Gracias. explorar. Y bueno, profes, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna pues apreciación o comentario respecto a este tema. Bueno, Cami, yo creo que podemos pues como agradecerles a todos. Igual, esta sesión era súper importante y nos alegra mucho que hayan podido estar, que nos hayan acompañado y que nos hayan expresado todas sus sugerencias y también todas sus preguntas, porque así vamos afinando todo este ecosistema que finalmente les va a quedar a ustedes. Les agradecemos mucho, ya saben que les vamos a compartir todos los materiales, las herramientas para que les queden a ustedes y puedan entonces mirar cómo crear recursos, cómo crear las actividades y estamos pendientes entonces si tienen cualquier otra duda y avisarles cuándo va a ser nuestro próximo encuentro, según entonces si movemos la sesión de preguntas o cómo lo vamos a hacer. Así es, Caro. Y también recordarles, pues antes de irnos, que seguimos con la estrategia de retos activa, es decir, que pueden seguir enviándonos los retos que hasta ahora les hemos presentado. Quienes de pronto están en esta llamada, en esta sesión y no saben de qué estamos hablando, qué son los retos, y pues de qué estamos hablando con este tema, pueden dejarnos aquí su correo electrónico o su celular y nosotros los vamos a estar contactando para explicarles un poco más pues de qué se trata esto, porque la idea es que a partir de estos retos o de la resolución de estos retos puedan acceder a la certificación de EduApps. Entonces los invitamos a que continúen en el desarrollo de los retos. Recuerden que la idea es que desarrollen 5 de los 9 retos que en total vamos a proponer y pues que finalmente el trabajo con estos retos o el trabajo autónomo que hagan con estos retos les van a dar también a ustedes muchas herramientas para continuar en el trabajo, digamos, virtual con sus estudiantes. Eso por un lado. Y por otro lado, y también pues ya como último aviso, queremos pedirles que quienes no han desarrollado o diligenciado la encuesta, esta encuesta, les voy a compartir el enlace, quienes no han diligenciado esta encuesta, lo hagan, dice EduApps, cuestionario de docentes de las IE participantes, pues es muy importante para nosotros como proyecto y como investigación, pues los resultados, digamos que también de cara a Colciencias, que es una de las entidades, perdón, MinCiencias, que es una de las entidades que, digamos que avala y soporta este proyecto, los resultados de cara a ellos también van a estar muy soportados en los datos que ustedes nos entreguen, en la información que ustedes nos entreguen aquí, ¿cierto? La encuesta es anónima, simplemente lo que buscamos es preguntarles, digamos, algunas cosas que nos van a dar cuenta de la apropiación de los dispositivos móviles. Entonces, de verdad, les pedimos encarecidamente que nos colaboren diligenciándola y animando a sus compañeros a que también lo hagan, porque realmente pues es un asunto como muy importante para el desarrollo de la investigación.
Y bueno, finalmente les agradecemos mucho a todos por estar presentes hoy. Esperamos pues que se lleven un aprendizaje adicional de lo que ya tenían de microlearning o que conozcan y hayan conocido el tema y comprendido. Y pues esperamos enviarles entre hoy y mañana toda la información de esta sesión para que puedan seguirla trabajando. Feliz tarde para todos y muchas gracias.